Estamos ya en contacto con Raúl Sor, vamos a escuchar su análisis internacional y como todos los días jueves también va a presentar un libro. Y el tema ha sido de probablemente la guerra más antigua que tiene, o sea, más larga que ha tenido Estados Unidos, no sé si en toda su historia, pero parece que sí. En toda su historia. La guerra de Afganistán, donde todavía no se puede terminar. Aparentemente quiere irse Estados Unidos de Afganistán. Cuéntanos un poquitito qué es lo posible y qué es lo que todavía falta como grandes dificultades. Hola, Fernando. Sí, tienes razón. Es la historia más larga que ha librado Estados Unidos, 20 años. Es decir, una guerra de 20 años es una guerra muy larga. Claro, hubo guerras más largas en Europa, pero para Estados Unidos esta es la más larga y ha cosechado 2.400 muertos en el curso de estos años, en un conflicto en el cual no avanza. La situación está estancada y en parte por eso se iniciaron negociaciones. Y esto es un conflicto de larga data porque en 1996 los talibanes conquistaron Afganistán y establecieron su régimen, un régimen muy represivo. Por algo el concepto de talibán ha pasado a ser sinónimo de intransigente, de tener una postura extrema, y los talibanes con un régimen muy represivo, con un concepto islámico bastante brutal, de represión a las mujeres, de castigo físico, de lapidaciones, generaron bastante preocupación internacional, pero ninguna de estas cosas hubiese generado una invasión, una participación de Estados Unidos, pero en el 2001 se dieron los atentados en las Torres Gemelas y el presidente Bush acusó y exigió a Afganistán que entregara inmediatamente a Osama Bin Laden y que si no lo hacía, Estados Unidos iba a ir a buscarlo. Y los talibanes se negaron a entregar a Osama Bin Laden y efectivamente Estados Unidos atacó Afganistán y lo derrotó muy rápidamente, en cuestión de semanas. Ya había entrado a la capital, Kabul, y de allí en más pasó a ocupar y en el proceso invitó al conjunto de sus aliados occidentales y algunos países árabes a que participaran en la ocupación de Afganistán. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, básicamente los europeos y canadienses, se sumaron gustosos a la operación y ocuparon Afganistán hasta que la situación, aunque logró estabilizarse hasta cierto punto, nunca se logró debilitar lo suficiente a los talibanes, que mantenían una presencia muy importante. Al mismo tiempo, en Afganistán se sucedieron una serie de gobiernos, uno más corrupto que el otro. Para darte una idea, Fernando, el ejército afgano llegó a tener más de 1.000 generales. 1.000 generales. En realidad, tú te podías comprar el puesto de general, pagabas un soborno importante, pero te daban el rango de general y eso significaba que tú tenías el control sobre un determinado territorio. Afganistán se convirtió en un paraíso de cultivo de droga, especialmente opio. Fue uno de los principales países productores de opio y lo ha sido durante un tiempo prolongado, uno de los elementos centrales de la economía afgana, que en general es un país muy pobre. Se estima que ahora casi el 80% de la economía afgana, del financiamiento del Estado afgano, proviene de ayudas externas, principalmente de Estados Unidos. Y pese a ello, los distintos gobiernos afganos han sido bastante autónomos, renuentes a aceptar las órdenes de Washington, y eso ha creado una serie de conflictos. Bueno, el presidente Trump dijo: yo no quiero saber más de estas aventuras
y de estas intervenciones militares no conducen a ninguna parte. Yo quiero un retiro lo más veloz posible, y empezó a extraer las tropas norteamericanas de Siria y de otros lugares, y también de Afganistán comenzó a reducir la presencia estadounidense. Esto, por supuesto, creó una tremenda inquietud entre el gobierno nacional afgano. La mayoría de los aliados europeos dijeron, bueno, si Estados Unidos se va, nosotros de todas maneras nos vamos, y la mayoría de los países europeos ya han retirado al conjunto de sus tropas, y todavía queda un contingente importante, algunos miles de soldados estadounidenses. Y estaba previsto que para mayo Estados Unidos saliera definitivamente de Afganistán. ¿Y qué ha ido ocurriendo en el proceso? Han habido negociaciones con los talibanes, Estados Unidos con los talibanes, y han llegado a algunos acuerdos. Los talibanes están felices porque saben que no bien salga Estados Unidos de allí, ellos van a poder conquistar el país. Pueden tardar meses, quizás años, pero que en definitiva el país va a quedar en sus manos. Y el terror del gobierno nacional afgano, naturalmente, es muy grande y hace todo lo posible porque Estados Unidos se mantenga allí. Y, a su vez, el Pentágono, los militares estadounidenses, que han hecho una inversión tan larga, que han estado 20 años peleando allí, que les ha costado cientos de muertos, como lo mencioné al comienzo, bueno, no quieren partir sin asegurar, no quieren que su presencia allí haya sido en vano, que todo el sacrificio que han hecho se va a esfumar en cuestión de meses, y por lo tanto quieren mayores garantías para retirarse. Y esto se lo han hecho saber al presidente Biden, y quien ha vacilado, y después de haber planteado inicialmente que sí, que iba a abandonar Afganistán, iba a sacar las tropas de allí, se ha dado un plazo algo mayor para seguir negociando con los talibanes y con el gobierno afgano de cómo proceder. Pero de momento va a permanecer allí un destacamento relativamente importante, muy ni la sombra de lo que fue en su mayor apogeo, pero de todas maneras es un contingente no despreciable que del punto de vista de los talibanes es cuestión de tiempo. Ellos han ido avanzando en todo este periodo de negociaciones con Estados Unidos, han ido tomando cada vez más puestos de control, han ganado la supremacía en varias de las provincias más importantes, de manera que en estos momentos, si tú miras la guerra y la congelas donde está hoy día, todas las cosas se están dando a favor de los talibanes y se ven cada vez más difíciles para Estados Unidos. Y dime una cosa, Raúl, durante mucho tiempo se vio Afganistán, incluso antes creo que partiera esta eterna guerra con Estados Unidos, se tuvo una guerra muy fuerte con Rusia o la Unión Soviética entonces. La Unión Soviética, claro. La Unión Soviética invadió en 1979 Afganistán, y en ese entonces el asesor de seguridad del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, saltó de alegría y dijo, ya, la Unión Soviética tiene su Vietnam. Y razón tenía Brzezinski, porque la Unión Soviética se vio involucrada en una guerra similar a la que libraron los estadounidenses en Vietnam, una guerra que no podían perder, porque no la perdieron, pero no la podían ganar. Y lo que fue produciendo esto fue lo mismo que le ocurrió a Estados Unidos, un desgaste muy grande, no solamente del punto de vista económico, porque las guerras son muy caras para cualquiera, sino que un desgaste también en la moral de las Fuerzas Armadas. Hubo mucha deserción, hubo muchas historias de soldados rusos que le vendían tanques a sus enemigos y a cambio de vodka. Es decir, algunas no están tan fundamentadas, pero corrían muchas historias, y Estados Unidos bombeó ayuda enorme a
los distintos grupos que combatían, esto era anterior a los talibanes, distintos grupos islámicos que combatían a los soviéticos, y lo más importante, les dio unos misiles Stinger que son muy efectivos contra helicópteros. Y en un país montañoso, en el cual una parte importante del país está nevado, circular por tierra es peligrosísimo. Entonces, buena parte de la logística de los desplazamientos se hacían por helicóptero. Pero como todos saben, los helicópteros no vuelan muy alto. Los helicópteros tienen techo. Cuesta cruzar la cordillera de los Andes en helicóptero. Se puede, pero es difícil. No cualquier helicóptero te lo cruza. Porque, como sabemos, son aviones de ala rotativa. Por lo tanto, la sustentación del helicóptero depende también de la densidad del aire. Y del momento que los soviéticos perdieron el control del aire, en gran medida debido a los misiles, a los Stinger, bueno, se les hizo la vida muy, muy difícil y no querían circular por tierra. Esto fue desmoralizando a las tropas y se dice, es difícil establecer así con precisión, pero que uno de los factores importantes en el colapso espectacular de la Unión Soviética fue la derrota, que no fue una derrota militar en el sentido que se batieron en retirada, en desorden. No, la Unión Soviética se retiró en perfecto orden y cruzó de vuelta con sus soldados, con pérdidas importantes, pero no fueron derrotados, no terminaron prisioneros, en fin, se retiraron con su material. Pero fue una derrota, y una derrota política, militar y un gran costo económico. Bien parecido a Vietnam en ese sentido también. Muy parecido, efectivamente. Bueno, y resulta que sí, pero resulta que Estados Unidos mira el espectáculo de la Unión Soviética haciendo un poco el ridículo con Afganistán para años más tarde estar en la misma situación de nuevo. Vietnam lo terminaron en el 75. No, me estoy refiriendo, hago el parangón. Mira lo que pasa con la Unión Soviética en Afganistán. De acuerdo. Y años más tarde vuelve a entrar y está más o menos en la misma situación, porque ahora básicamente se está decidiendo cómo salimos, digamos. Oye, y fíjate, Fernando, que hay un montón de escritores y de analistas militares que se lo dijeron a los americanos: mira, no se metan en Afganistán porque eso es un pantano. Es decir, ya los británicos, los ingleses, habían sufrido una derrota, una de sus pocas derrotas en el periodo colonial la sufrieron en Afganistán. Hay escritos de los ingleses, los rusos cuando salen de ahí también escriben, dicen, no, eso es el infierno. Y los americanos, producto de la exaltación que sufrieron después de las Torres Gemelas, el ataque del 2001, y querían a toda costa encontrar al responsable principal de los atentados. Y dado que los talibanes no lo entregaban, decidieron entrar. Pero fue un error estratégico que los ha desgastado y ha tenido costos enormes a cambio de muy poco o quizás nada.